¿Cómo se recibe el sonido? Bien, muy bien, gracias a Dios por tener la oportunidad en esta mañana de estar acá para alabar juntos a Dios y también para aprender de su palabra. Hoy vamos a ver uno de los, diríamos, a introducirnos en uno de los últimos actos de la vida de Jesús y un momento dramático en la vida de Jesús que en el mundo secular, el mundo cristiano hoy celebra. Es como le llamamos comúnmente el Día de los Ramos o Domingo de Ramos, pero a veces esa historia no tiene mucho significado profundo para las personas, sino que simplemente se ve como un acto religioso. Y lo que queremos es, a través de analizar las Escrituras, ver lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Entonces, voy a pedirle el favor que busquen primero en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. San Marcos, capítulo 11. Este es un comentario de Marcos, que Marcos es alguien bien práctico, bien, no entra tanto en los detalles, sino que comunica lo que él vio. En cambio, los otros evangelistas, algunos, por ejemplo Juan, dedican más a los aspectos de las palabras que se usaron, y Mateo más enfocado en los judíos, para tratar de comunicarle a los judíos lo que había en cada suceso. Entonces, Marcos capítulo 11, vamos a mirar primero. Tengan la Biblia ahí abierta y miren estas imágenes que Drey nos va a presentar, si la tienen lista. A través de estas imágenes vamos a leer el texto para ubicarnos. No se puede poner más. Ampliarla. Vamos a leer mejor porque yo... Ya, ahora sí, bueno. Listo. Yo voy leyendo y el rey va pasando. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, puedes ir pasando de las imágenes, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron pues y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito
al que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya no se anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos momentos históricos que nos recuerdan tu estancia aquí en la tierra y que llegaste con un propósito muy especial. Señor, abre nuestro entendimiento en esta mañana para entender y poder sacar provecho del significado de este acontecimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Pudimos allí, bueno, al menos recrear lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén, y este relato también está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, y ocasionalmente voy a mencionar el uno y voy a mencionar el otro pasaje, pero voy a centrarme más en el capítulo 21 de San Mateo, para entender el propósito al cual Mateo está escribiendo, que es para los judíos, un auditorio netamente judío y que necesitan entender el verdadero significado de Jesucristo aquí en la tierra. El escenario o el tiempo es el tiempo de la Pascua, y en Jerusalén todos los alrededores y los pueblos cercanos debían estar abarrotados de peregrinos. Un escritor dice que un gobernador 30 años después hizo un censo de los corderos que se mataban en Jerusalén para la Pascua, y descubrió que su número se aproximaba a 250.000 de corderos, y la norma de la Pascua era que tenían que reunirse por lo menos 10 personas por cada cordero. Entonces, a 250.000 por 10 nos da una multiplicación de 2.500.000 personas. O sea, probablemente, bueno, eso fue 30 años después. Pongámosle que había entre 1,5 millones de personas y 1.700.000 de personas allí, porque la ley había establecido que todos los varones judíos que vivieran en un radio de 40 kilómetros de Jerusalén tenían que venir a la Pascua. Era de carácter obligatorio. No solamente venían judíos de Palestina, sino también que venían judíos de todos los rincones del mundo, porque esa era su mayor fiesta nacional, la Pascua, que conmemoraba la salida victoriosa del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces, y es interesante que Jesús escoge este momento dramático donde hay una ciudad que está abarrotada de gente y también cargada de muchas expectaciones religiosas y políticas, porque en ese momento el pueblo de Israel está subyugado bajo el imperio romano. Entonces la Pascua crea unas expectaciones religiosas por lo de la celebración, pero también al estar bajo el imperio romano crea una expectación política. Y al analizar uno los pasajes de la Biblia, se da cuenta uno que no fue una decisión como repentina de Jesús, sino que no fue algo así casual del momento, sino que algo que estaba preparado de antemano. La impresión que uno encuentra en el relato es que este plan había sido hecho con anticipación. Por ejemplo, él envió a sus discípulos a la aldea para recoger, según Marcos dice que un pollino, pero según Mateo dice que era una asna y un pollino,
pero Marcos nada más se enfocó en el pollino. Mateo se enfoca en una asna y en un pollino, y Mateo menciona a Betgajé, un sitio allí, y también Marcos menciona a Betania. Sin duda se trataba, según la mayoría de los comentaristas, de Betania. Y Jesús ya había hecho los preparativos para que le prepararan un asna y, nosotros diríamos aquí en la costa, un burro y un pollino. Allá le decíamos un asno y ¿qué más? Y un pollinito, o sea, un asnito ahí. Pero aquí Jesús hace ese plan, envía a 2 de sus discípulos para recogerlos, y Jesús le da las indicaciones, y hay también un paso, una contraseña, que cuando le pregunten allá, que le vea que, porque cómo que van a llegar allá y van a estar desamarrando ese animal que estaba amarrado al recodo del camino, los dueños seguro, ¿qué pasa con el burro o la burra? Y ellos dijeron, no, el maestro la necesita. O sea, eso eran palabras, ya la clave de que era realmente Jesús que lo estaba mandando a buscar. Recogen estos animales, preparan esa asna y su asnillo, y los discípulos, estos 2, llegan a la hora convenida por Jesús. Y dice la Escritura que si alguien le dijere, el Señor lo necesita, luego los enviará, el versículo 3 del capítulo 21. Pero esto, miren que estaba tan premeditado, en el sentido de que Jesús también aboca a o Mateo hace relación de una profecía del Antiguo Testamento, que no simplemente es algo del momento, sino que Jesús prepara, y es el cumplimiento de algo que dice el libro de Zacarías. Y alguien por favor me puede ayudar a leer Zacarías capítulo 9, versículo 9. 9:9. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Exactamente, entonces eso es lo que está relatando Mateo, diciendo, miren, esto lo dijo Zacarías, que decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. O sea, cumplimiento también de lo que se había dicho en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, es algo muy llamativo que el asno no se había usado antes. O sea, era un burro o una burrita sin estrenar. Ninguno la había montado, no había sido cabalgada. Podríamos decir que es un animal cerrero. Y uno ve, o sea, ese detalle interesante, o sea, que Jesús monta este animal. O sea, yo, por ejemplo, que me digan a mí que me monte un animal que nadie ha montado jamás, lo más seguro es que lo tire por allá al suelo. Corcoveo, o sea, y eso sucede muchas veces, o sea, y eso tiene que tener un proceso de amansarlo para que esté listo y útil para poder ser montado. Y aquí es interesante que eso también se refiere a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la becerra roja que se usaba en la ceremonia de purificación debía ser un animal sobre el cual no se había puesto yugo. Eso lo dice el Número capítulo 19. La carreta, por ejemplo, en la que se llevaba el arca del Señor, había de ser también un animal que no se hubiese usado para otro propósito, para ningún propósito. Entonces, la ocasión subrayaba el hecho de que este asno no había sido cabalgado por ninguno. La multitud ve a Jesús, que viene, según lo que dice Mateo,
cabalgando sobre esa asna, y la multitud recibe a Jesús como rey y empiezan a extender sus mantos. Y eso es lo que habían hecho también en la antigüedad, por ejemplo, los amigos de Jehú, cuando lo proclamaron rey, extendieron túnicas a su paso. O sea, que eso era algo en la cultura oriental que se le ofrecía única y exclusivamente a los reyes. Y además de eso, arrancaban ramas de los árboles y ondeaban ramas de palmera. Y eso también, yo estuve averiguando un poco más, y eso lo hicieron también en una historia que está registrada en un libro apócrifo que se llama de los Macabeos. Allí en ese libro apócrifo, cuando él tiene una notable victoria, Simón Macabeo, que es el protagonista de ese libro, también lo reciben poniéndole mantos en el piso y ondeando palmeras como símbolo de victoria, símbolo que se daba y se otorgaba a los reyes. Pero no solamente eso, no solamente ponen mantos, mueven ramas, sino que el saludo que le dan es un saludo que se le daba a los peregrinos que venían a la fiesta. Pero ese saludo, tomado del Salmo 118, tenía una connotación muy interesante. Miren, vamos a leer el Salmo 118, el versículo 25 y 26. ¿Alguien voluntario nos puede leer Salmo 118, versículos 25 al 26? Para que puedan permanecer despiertos. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ese era el saludo que daban a los peregrinos, y ahí la expresión bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Y la palabra Hosana quiere decir sálvanos ahora. Era como un llamado angustioso que le estaban dirigiendo a su rey o a su Dios. Sálvanos ahora. Uno expresa a veces Hosana, Hosana, pero para ellos era el sentido de como un grito de auxilio, ayúdanos. Necesitamos la liberación, estamos bajo la opresión, estamos bajo un régimen. Señor, te suplicamos, hosana en las alturas, que aún los ángeles intervengan y griten a Dios, sálvalos, sálvanos ahora. O sea, era un momento en el cual la gente estaba expresando lo que había en su corazón. Pero ese hosana que estaban expresando en el sentido original, que después llegó a convertirse en un saludo de bienvenida, era un pueblo que estaba pidiendo liberación y ayuda en el día de su angustia. Pero su angustia y su liberación era más bien político. Su necesidad en ese momento era de que se liberara el pueblo del imperio romano, más no de la liberación y necesidad espiritual que ellos tenían. Y creo que esa generación, esa realidad de la gente pidiendo liberación y ayuda, es la que muchas veces nosotros pedimos a veces cuando hay gobiernos tan malos, cuando hay gobiernos que en vez de ayudar subyugan, que en vez de aliviar cargas imponen más impuestos, que hay toda una serie de políticas en contra del ser humano, y que llega al punto que se clava. Uno ve, por ejemplo, a través de WhatsApp o los Facebook, a veces como exclamaciones así de la gente, o sea, como libéranos del régimen, libéranos de esto. Y eso no solamente sucede aquí en Colombia, sucede en Venezuela, sucede en otros países. La expresión está sucediendo ahora en Brasil, o sea, marcha y la gente como clamando a que se libere de lo que está pasando. Y ese es
una realidad que viven nuestros pueblos latinoamericanos y otros pueblos, la necesidad de liberación y ayuda en el día de la angustia, pero simplemente una liberación de carácter social y de carácter político, y no entienden el verdadero significado, que a Jesús solamente algunos lo querían para que fuera su libertador político. Recuerden que aún entre los mismos discípulos habían unos de tendencia de izquierda. Estaba los celotes y estaba Simón el cananista, y Judas también era medio izquierdoso. O sea, entonces estaban allí como que en ese sentido anhelando y deseando y viendo la oportunidad, y habían encontrado en Jesús como esa persona que los iba a liberar, como que este sí es el hombre que nos va a llevar a la victoria y se va a establecer como rey. Y por eso miren que unos versículos más adelante usted va a encontrar que aún entre los mismos discípulos y la mamá de uno de ellos había también ese deseo. Bueno, Señor, en tu reino, que el uno esté a la derecha y que el otro esté a la izquierda. Y eso produjo cierta dificultad y enojo entre los discípulos como ellos, porque ellos también como discípulos habían sido afectados por el medio de las expectativas de gobierno, de reinar. Y saben que eso está dándose mucho hoy en el pueblo cristiano. En el pueblo cristiano hoy, por ejemplo, hay ceremonias donde salen con algunas espadas y toda cuestión para tener el dominio sobre los gobiernos, sobre los entes de autoridad, y todo está enfocado en que la iglesia cristiana debe reinar aquí en este mundo, y muchos pastores y líderes anhelan el poder, y por eso se meten en la política por aquí y por allá, o sea, por anhelo de poder, mas no el anhelo de servir. Recuerden que Jesucristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por las naciones. Las naciones, la gente tiene una manera a veces de actuar y de hacer, y ve a los gobernantes simplemente como la manera para poder enriquecerse, para poder tener poder sobre los demás. Hosana, Hosana, un grito de un pueblo pidiendo liberación y ayuda en el día de su angustia. Hay tantas personas hoy en día que sí necesitan liberación, necesitan ayuda, pero es ayuda espiritual, en que puedan aceptar y recibir a Jesucristo como Salvador y como Señor y Rey de sus vidas. La intención de Jesús, ahora ya habíamos dicho que era un incidente programado y deliberado, pero saben que Jesús estaba usando un método también que era un método de los profetas, y los métodos de los profetas, cuando a veces la gente no entendía mucho las palabras, usaban el arte dramático, el arte o una acción dramática donde presentaban su mensaje, lo que la gente podía entender claramente lo que él quería decir. Por ejemplo, esta entrada que Jesús permite, porque mire que él no rechaza a la gente, dice no me pongan mantos en el camino, no ondeen esas palmeras, no, o sea, Jesús estaba deliberadamente también presentando su mensaje en una acción dramática de que él realmente era el rey, pero no era como los otros reyes de la tierra. Y voy a explicarles ahorita por qué escogió un asno, no escogió un caballo. O sea que también eso tiene significado en lo que él quería presentar dramáticamente ante ellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 11, estaba Roboam, y el reino estaba haciendo una cantidad de cosas extravagantes, excesos, y se estaba levantando Jeroboam para representar un nuevo poder. Dice la Biblia en el capítulo 11 del libro de Reyes lo siguiente. Vamos a leer. Primera de Reyes,
capítulo 11, versículo 29, para que vean el uso de estas acciones dramáticas, estas figuras dramáticas. Primera de Reyes 11, 29 al 32. Carlos, tú que voluntariamente quieres leer, por favor, Carlos Correa, 11, 29 al 32. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, se encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Exactamente. O sea, tenemos un mensaje profético que presenta Ahías, y lo presenta en una forma dramática usando una capa. Encontramos también en la escritura, por ejemplo, cuando Jeremías se convenció de que Babilonia iba a conquistar a Palestina, a pesar de lo confiado que estaba el pueblo, él se puso unas coyuntas y yugos y los envió a Edom y a Moab, a Amón, a Tiro y a Sidón, y él mismo se colocó un yugo en el cuello para que todos lo vieran. Mediante esta acción dramática, él estaba presentando claramente el hecho de que la esclavitud venía, porque venía, la invasión iba a llegar, iban a estar subyugados. Pero había un falso profeta que se llamaba Ananías, que tenía un optimismo pero equivocado, quiso mostrar que no creía en las premoniciones que estaba haciendo Jeremías, que Jeremías estaba equivocado, tomó el yugo de los hombros de Jeremías y lo rompió, como diciendo que esto no va a suceder. Entonces en el Antiguo Testamento era muy común usar también esas acciones dramáticas. Entonces esta entrada a Jerusalén, la cual Jesús permite que sea victoriado, que sea alabado, exaltado, expresa también una acción dramática de que a través de su palabra Él es realmente lo que los antiguos habían dicho acerca del Mesías, acerca del ungido. Entonces los profetas tenían la costumbre de expresar su mensaje en forma dramática cuando presentían que las palabras no eran suficientes. Eso lo está haciendo Jesucristo cuando entra a Jerusalén, montado, y allí hay este recorderis de lo que ha dicho Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, que viene Jesús humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. O sea, en primera instancia, esa acción que uno encuentra allí era que se está presentando a Jesucristo como el Mesías. Se está ofreciendo a sí mismo al pueblo y está haciéndolo en un momento en que hay mucha gente allí en Jerusalén, para que toda la gente pudiera saber que ese es el ungido de Dios. Era como las credenciales con las cuales Jesucristo se estaba presentando, que no solamente Él venía para ser Salvador, sino ser Señor y Rey, pero del corazón, de las personas, de que las personas, y que su reino no, Jesús mismo dijo claramente que su reino no era de este mundo. San Juan capítulo 18, versículo 36 dice lo siguiente. Jesús fue muy claro cuando le dijo a la gente y a sus discípulos que su reino no era de este mundo. Y esas fueron las palabras que él respondió a Poncio Pilato cuando estaba allí. Capítulo 18, versículo 36. Versículo 36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Jesucristo no es de aquí. Es otra clase de reino. Ellos querían un rey que les liberara de la opresión romana. Pero Jesús quería liberarlos de la opresión y de la carga del pecado. Ese rey venía a ofrecerse en sacrificio como el Cordero Pascual. Miren cómo Jesús aprovecha toda esta ocasión de la Pascua para luego instituir la Cena del Señor, y cómo usa esta acción dramática para mostrarse y presentarse como el rey. Ahora, también hay un hecho muy interesante, que cuando Jesús entra a Jerusalén, no se dirige hacia donde está el control político y social de la ciudad de Jerusalén, sino que según San Marcos, él se dirige al templo. ¿Y qué encuentra allí en el templo? Encuentra en el templo que lo habían convertido en una cueva de ladrones. Estaban allí profanando el culto. Entonces eso es muy diciente en cuanto a lo que es la intención de Jesús, mostrar a través de esa acción. Pero también hay algo muy interesante, que es que esa misma multitud que lo aclama y le dice: bendito el que viene en el nombre del Hijo de David, bendito este hombre que nos va a salvar, que nos salve ahora. Esa misma multitud unos días más tarde dijo: crucifícale, crucifícale. Y cambió a Jesús por un ladrón, por Barrabás. Eso muestra también la fragilidad del ser humano y lo vulnerable que es y lo cambiante que es el ser humano. Hoy podemos estar con una persona y esto por aquí, por allá, y hacemos proselitismo por esa persona y lo animamos y lo cuestión por aquí, por allá. Váyase que usted es el candidato, usted es la persona. Pero 8 o 10 días o un mes o 2 meses más tarde, ¡fuera! Que salga, que este no sirve, o sea, que esté por aquí, por allá. Así somos los seres humanos. Por eso, mis amados hermanos, mucho cuidado en confiar en los hombres. Mucho cuidado en poner la confianza en los hombres. Ese cuento de que no, que la voz del pueblo es voz de Dios. Mire, o sea, si hubiera dicho, o sea, eso es voz de Dios, lo que están diciendo allí, voz del pueblo. El pueblo está diciendo: este es el rey, este es el salvador. Realmente así era, pero no era por lo que decía la gente, sino por lo que las escrituras habían anunciado. Otro hecho interesante es que ese asno en el cual llega, o sea, no llega en un caballo, y es que en la cultura oriental era el llegar montado en un animal de carga, era un acto de nobleza, era un acto también de humildad, que era un rey que venía en son de paz. Pero cuando un rey llegaba en un caballo, venía en son de guerra. O sea, miren todo lo que está comunicando a través de esta acción dramática. Por eso es que Hussein siempre que salía, lo mostraban en la televisión, era montado en un caballo. Montado, exactamente. Entonces, porque en la cultura oriental es eso, o sea, el caballo es símbolo de guerra. El animal de carga es algo, lo cotidiano, lo que usaba la gente para llevar una cosa, llevar la otra, o sea, para mostrar el servicio, mostrar la humildad. Jesús entra allí montado en este animal de carga. Es interesante, o sea, a Jerusalén, que es ciudad de paz, entra montado el rey de paz. Por eso Jesús dijo: mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, ni se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que da Dios es una paz diferente.
Cosas muy interesantes que encontramos en este relato. Mi reino no es de este mundo. Jesús es el ungido de Dios. Se dirige a la casa de Dios y encuentra allí el abuso que hay en la casa de Dios. Y empieza ahí Dios, el Señor Jesucristo, recuerda que tomó un látigo, una correa, y empezó a sacar a esa gente de allí, del templo. Porque eso se había vuelto un negocio. O sea, como había tanta gente, entonces la gente necesitaba, había los impuestos, los romanos aceptaban el impuesto en una sola clase de moneda, por decir algo, el dólar. Entonces la gente traía sus bolívares, o traía sus pesos, o traía sus euros, tenía que cambiarlos para poder pagar el impuesto en la moneda oficial de ese momento, digamos el dólar. Entonces, el problema no era que los cambios, sino que eso era, si los compraba fuera del templo, había algo por el cambio que no era tan alto. Pero si usted entraba al templo, los cambistas allí en el templo, eso lo subían a un 25 y un 30% el cambio. Entonces, eso se volvió todo un negocio en el cual, según el historiador Flavio Josefo, el mismo sacerdote Anás tenía también un negocio de eso en el templo, de que daba dinero para que los cambistas generaran allí los cambios, y eso se volvió toda una mercadería. Lo mismo con las personas que en el negocio de las palomas, o sea, una paloma podía costar 2.000 pesos en la calle, pero si ya la compraba dentro de los predios del templo, costaba 20.000. Entonces todo eso era toda una indignación. O sea, cuando llegó Jesús allí, encontró que en ese atrio, o sea, eso se había vuelto una mercadería. Y Jesús limpió todo eso, o sea, sacó a esa gente de allí y dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. Interesante que Jesús, la intención de llegar allá al templo, llegar a la casa, lo que en ese momento representaba la casa de Dios. Hoy lo que representa el templo es nuestros cuerpos, es nuestras vidas. Somos templos, somos morada de Dios. Y el interés primordial de nuestro Señor Jesucristo es establecer su reino y su trono en nuestro corazón, en vidas limpias, en vidas que honran y glorifican a Dios. Las credenciales de Jesucristo son muy interesantes al mostrar allá. Por ejemplo, uno ve el coraje de Jesús. Jesús sabía ya lo que iba a pasar como Dios, pero intencionalmente sabe que está entrando a una ciudad muy hostil. Por un lado, aparentemente hay fervor, pero también él sabía que estaban allí las autoridades judías que lo odiaban. Estaban los fariseos, los escribas, toda esa gente, los sacerdotes que estaban a la expectativa de Jesús para poderlo condenar, para poderlo apresar. Entonces, escoge Jesús ese día para estar en la mirada de todas las personas. Yo digo, un desafío sublime a los poderes de este mundo y a la gente de este mundo. Jesús es el Rey. Jesús es el ungido de Dios. Pero su reino va más allá de lo político y de lo social. Este Rey quiere tener el dominio completo de nuestra vida. Quiere ser el Señor de nuestra vida. Jesús es un Rey de paz. Es un Rey que quiere ocupar toda nuestra vida y quiere que nuestro templo esté limpio, que esté para agradarle y para honrarle. Cada día que usted lee las Escrituras y usted piensa en la vida del Señor Jesucristo, y sobre todo en estos días en los cuales uno ve películas,
ve escenas de la semana que llaman Semana Santa, deben recordarnos a nosotros cuál fue el propósito que vino Jesucristo a la tierra. Jesucristo no vino a ser un libertador político, porque él mismo dijo, si así hubiera sido, mis seguidores hubieran peleado por mí. O sea, ese momento lo hubiera aprovechado, el fervor de la gente, ese momento del día que está entrando allí a Jerusalén, hubiera sido el ánimo, vamos rumbo a tomarnos el poder y vamos para allá, para donde está la fortaleza romana. Hubiese sido el momento oportuno. Ustedes no ven a veces en las manifestaciones, toda cuestión, que la gente a veces pacíficamente está haciendo una manifestación y de pronto se levanta alguien por allá a gritar una consigna y tira una piedra a un almacén y tira otro, y empieza la gente y se forma, o sea, se aprovecha todo ese fervor y se unen más y se van uniendo más, y personas que no tienen que ver nada en el asunto se meten allí Jesús no quiso aprovechar nada de eso, porque su reino va más allá. Mi reino no es de este mundo. El reino de Dios se caracteriza por amor, paz, por edificación, por llevarnos a una vida santa. Por eso Mateo, cuando registra que Jesús entró en el templo de Dios y echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó la mesa de los cambistas. El versículo 12 dice, y la silla de los que vendían las palomas. Y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Versículo 14. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que había hecho, y a los muchachos aclamando en el templo, porque la aclamación no solamente fue a la entrada de Jerusalén, sino que estando allí en el templo, la gente, los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron, dice la Biblia, y le dijeron, oyes lo que esto dice. Y Jesús les dijo, sí, yo lo estoy oyendo, pero ustedes nunca leyeron, nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El clamor, el deseo y la alabanza de la gente. Asunto para nosotros pensar en esta mañana. ¿Es realmente Jesús nuestro Rey? El Rey de nuestra vida. Y el concepto de Rey, a veces nosotros no lo conocemos muy bien porque no vivimos bajo una monarquía. Pero el concepto del Rey es que el Rey quiere dominar todo. Absolutamente todo, y nosotros simplemente somos su persona, los que están en su reino son sus súbditos, y se hace lo que el rey dice. No se le cuestiona al rey, porque es el rey. A veces Dios ha establecido sus preceptos de su reino, y a veces nosotros cuestionamos lo que dice el rey. Él ha dado unos estatutos, ha dado unos principios, y a veces cuestionamos lo que dice el rey. El ser rey implica que debemos someternos a su autoridad, y cuando nosotros estamos sometidos a la autoridad del rey, porque hay otro rey que pretende ser rey y se cree con los derechos, y es Satanás, que eso fue lo que le digo, mira, si tú te postras, yo te daré los reinos de este mundo. La Biblia y la Escritura también nos dice que cuando nosotros estamos sometidos al Rey, a Jesucristo, estamos sometidos a Él, nosotros podemos resistir a ese otro Rey, resistirlo, y Él huirá de nosotros. No le vamos a huir, nosotros vamos a resistirlo en el nombre de Jesús, porque la victoria que este Rey logró
en la cruz del Calvario es una victoria para cada uno de nosotros. Entonces el Señor quiere ser el Rey de nuestra vida. Y también que Dios nos ayude a no anhelar el poder terrenal. Porque si lo hacemos con la intención simplemente de poder y no de servir, nos desenfocamos. El poder, a la luz de las Escrituras, debe ser la oportunidad de poder servir y buscar las mejores condiciones de las otras personas. Desechar la ambición. Los discípulos, de pronto instigados o animados por la mamá de dos de ellos, estaban pensando la ambición de ser el primero o el segundo. Yo no me conformo con menos. O sea, yo quiero ser mi hermanito Juan y Jacobo el segundo. De ahí para allá, o sea, el Pedro cuarto o quinto. Pero primero, cuidado con la ambición. Los reyes y los gobernantes de estas naciones se enseñorean de la gente. El Señor vino para servir, para dar su vida en rescate por nosotros. Cuando Dios nos dé la oportunidad de estar en alguna posición de autoridad, que sea para servir a otros. Y ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Jesús es un rey de paz, no de guerra. Él vino para darnos paz. Y estamos llamados también a ser nosotros generadores de paz. Príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y nosotros llamados a ayudar en medio de los conflictos, en medio de las familias, en medio de personas que están en dificultades, poder ser pacificadores. Miren que uno de los principios del reino que Dios estableció en capítulo 5 al 7 de Mateo es que fuésemos pacificadores, el ser pacificadores. Entonces miren que esta entrada triunfal, Edrey, ayúdanos otra vez ahora sí a terminar mirando las imágenes, ya nos ayudan a visualizar que podemos tener una perspectiva diferente de la entrada de Jesucristo a Jerusalén. El corazón de la gente, dice la Biblia, el corazón nuestro es malo y perverso. Hoy podemos estar diciendo ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre de David. 8 días más tarde, ni 8 días, 5 días más tarde, crucifícalo. Crucifícalo. Ese es el corazón perverso y malvado. Por eso es que nosotros necesitamos constantemente estar examinando nuestro corazón, examinar nuestras motivaciones, porque las motivaciones de muchos de ellos que estaban allí eran simplemente unas motivaciones de poder y de acabar con la bota militar. Abajo la bota militar romana. Palmas.
allí, David. Cerremos nuestros ojos por un momento. Y preguntémonos si Jesús es el Rey de nuestro corazón. Preguntémonos si es el dueño absoluto de nuestra vida. Examinemos nuestro corazón, cuáles son las motivaciones nuestras al aspirar a algún cargo de autoridad, ya sea en el trabajo, en la universidad, en algún puesto público, en la iglesia. ¿Cuál es nuestra motivación? Señor, nosotros nos unimos al deseo y al anhelo que realmente tus escrituras dan, de que tú eres el que has venido en el nombre de Dios, de que tú eres el Hijo de David, y que viniste, Señor, para salvarnos. Gracias, Señor, por habernos salvado, pero hay tanta gente, Señor, que necesita ser salvada. Hay tanta gente que necesita tener un encuentro personal contigo. Por eso esta mañana, Señor, unimos nuestras voces para decirte, Señor, ayúdanos a salvar a otros, Señor, presentándoles el mensaje del Evangelio. Señor, gracias porque esa entrada tuya a Jerusalén fueron más que palabras. Tú estabas comunicando, Señor, a través de este hecho, de esta acción dramática, que realmente tú eras el ungido y que tu reino iba más allá de lo político, de lo secular, de lo social. Que tú querías ser el Señor allí, en lo que el pueblo de Israel tenía como casa de tuya, y que tú te habías dignado en aparecerte allí y morar allí. Pero gracias, Señor, que ahora nosotros somos templos tuyos, Señor. Y queremos, Señor, que nuestros corazones estén siempre limpios, revisados en buena comunión contigo, para darte a ti toda la autoridad. Gracias, Señor Jesucristo, por ser Rey de nuestro corazón. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El viernes, no se nos olvide, a las 5 de la tarde queremos, aprovechando esta oportunidad de estos días, ese tema sobre el significado de la expiación para los judíos y en relación con la muerte de Jesucristo. Algo muy importante para nosotros y para otras personas. Que Dios nos bendiga.